Bien, para terminar la clase de hoy vamos a presentar una herramienta que vamos a estar usando durante el resto de la materia que se llama Valgrind. ¿Para qué sirve esta herramienta? Bueno, como vimos en la clase de hoy, al usar punteros y memoria dinámica pueden aparecer distintos problemas de memoria. Por ejemplo, leaks, memoria que no liberamos, dangling pointers, punteros que apuntan al lugar que ya no es válido, dobles deletes, etc. Bueno, entonces, en C++ tenemos la posibilidad de usar esta herramienta que básicamente lo que hace es correr el programa y chequear el uso que hace el programa de la memoria. En el campus está subido un PDF con las instrucciones para instalar Valgrind en los distintos sistemas operativos. Veamos entonces algunos ejemplos de los errores de memoria que detecta Valgrind. Bueno, este es un proyecto del mismo tipo de los que vamos a tener en los talleres a partir de ahora y en el TP4. Que bueno, si vemos acá en los targets para correr, vamos a tener los casos de test como tenemos siempre, que se puede en este caso correr este primer test y acá va a mostrar los resultados. Y vamos a tener también estos targets de Valgrind. Para correr estos alcanza con simplemente seleccionar el target y en vez de darle a correr alcanza solamente con darle a compilar al martillito que dice build y al compilar nos va a mostrar un texto así bastante largo como este. Veamos entonces, primero arranquemos viendo qué es lo que hace el test que tenemos acá. Bueno, en primer lugar tenemos un archivo lib.cbp que tiene 4 funciones. La primera de estas funciones es crear, que lo que hace es pedir memoria en el heap para un entero y crea un puntero entero llamado p. Se guarda en ese lugar el valor 42 y devuelve este puntero. Devuelve un puntero entero. Y en el primer test estamos usando esa función para crear un arreglo de 3 posiciones, cada una es un puntero entero. Pedimos, espacio en la memoria dinámica, en el heap, llamando a esta función crear 3 veces para cada una de las 3 posiciones. Y por último hacemos un delete de las primeras 2 posiciones, la 0 y la 1. ¿Qué problema va a tener este test? Bueno, como dice acá, va a ser un leak, justamente porque nos está faltando un delete. Hicimos 3 veces new usando la función crear para las 3 posiciones, pero nunca liberamos la memoria en la posición ps-2. Entonces hay un leak de memoria que nunca liberamos y que terminó nuestro código de ejecutar y nunca le dijimos que no debemos usar más. Entonces veamos qué es lo que nos dice acá Valgrind. Bueno, primero dice todo lo que va a correr, varias cosas, bastante largo, y en un momento aparece los casos de test que va a correr y muestra que corrió el test, que pasó sin problemas el test, en particular este test porque no tiene ningún assert ni expect ni nada por el estilo. Así que el test pasó, pero dice acá después del test, dice sumario del heap. Hay en uso a la salida 4 bytes en un bloque, eso quiere decir que hay cosas que están a la salida sin haber sido liberadas. Y dice, bueno, el total de que se usó del heap, la cantidad de veces que se pidió memoria, la cantidad de veces que se liberó, y vemos que el número, hay uno que nos faltó, digamos. Acá aparecen en particular, aparecen más, pero esas son cosas que tienen que ver con la suite de test, con el suite de test de Google, digamos, no es que solo aparecen los 3 pedidos que hicimos nosotros, sino que aparecen varios más. Pero bueno, lo importante es que como nos dice que hay
bytes a la salida sin liberar, es porque hay algún problema en nuestro código. Entonces después busca, lo que hace la herramienta es buscar en todo el código dónde se pidió memoria y dónde se liberó, y nos dice acá, vamos a tener, dice 4 bytes en un bloque que están definitivamente perdidos, y nos dice, bueno, lo primero es que se hizo usando el operador new, que es el que tenemos acá en crear, y después las primeras líneas de esto nos van a mostrar en qué lugar pedimos esa memoria que nunca se liberó. En particular, o sea, Valgrind en general no nos puede decir en qué momento se tendría que haber liberado la memoria, porque obviamente no tiene forma de saber cuándo no la queremos usar más. Pero lo que sí nos puede decir, y lo que nos está diciendo acá, es en qué momento se pidió la memoria que no fue liberada. Y nos muestra la función crear. Acá se puede clicar y nos va a mandar a la función crear, al lugar donde se pidió esta memoria, y nos dice que esto se llamó desde este test, desde la línea 8. Si clicamos acá también nos muestra que fue este llamado a la función crear el que nunca se liberó la memoria. Después va a haber varias líneas más que nos va a mostrar todo lo que tiene que ver con el test suite de Google. Pero bueno, lo que nos va a interesar siempre son las primeras líneas acá, nos va a mostrar partes de nuestro código, que es donde está el problema, digamos, o donde se pida la memoria en este caso que no se liberó. Y al final nos muestra un sumario que dice la cantidad de bytes que están perdidos y un error que dice un error de un contexto. Bueno, entonces supongamos que ese es el output de Valgrind. Supongamos que ahora arreglamos nuestro código. Como nos faltó liberar la memoria de la posición 2, la liberamos. Si ahora le damos de vuelta a correr a Valgrind, va a volver a correr y nos va a mostrar sumario del heap, en uso de la salida 0 bytes en 0 bloques, y sumario de error 0 errores de 0 contextos, que es lo que es necesario que cumplan los talleres de Canvas, digamos. Veamos entonces este segundo ejemplo. En este caso lo que hace el test es llamar a esta función crear, que pide memoria en el heap para guardar un entero, lo guarda en un puntero X, después hace delete de ese puntero X, o sea que libera esa memoria, y por último lo que quiere hacer es llamar a una función incrementar pasándole ese puntero X como parámetro, y esta función incrementar lo que hace es recibir un puntero entero, accede a ese lugar en la memoria a través del puntero usando la de referencia y le aumenta el valor, le suma 10. Ahora, ¿qué problema tiene este código? Bueno, como bien dice, es un invalid read, es una lectura inválida, porque nosotros pedimos memoria, después la liberamos, y al liberarla lo que le estamos diciendo, como vimos, es que esa memoria ya no la queremos usar más, ya puede disponer el sistema operativo de esa memoria como quiera, así que ya no deberíamos acceder más a esa memoria, pero estamos accediendo a través de esta función incrementar a esa memoria. Entonces, si le damos a correr con Valgrind a este test, nos va a mostrar, en primer lugar nos muestra el sumario del heap en uso a la salida, en este caso hay 0 bytes en 0 bloques. ¿Por qué? Porque cada new que hicimos el delete correspondiente, no dejamos memoria sin liberar. Y nos dice la cantidad de bloques que se pidieron, que se liberaron, es la misma. Pero sí nos muestra que hay un error, y justamente nos muestra acá que es una lectura inválida, y nos dice también en qué línea ocurrió, en la función incrementar, en qué línea del test ocurrió, en la línea 7,
Y además acá abajo nos muestra también en qué momento se liberó esa memoria que estamos accediendo de forma inválida y en qué momento se pidió esa memoria. Entonces, bueno, al final de todo nos muestra también un error de un contexto, es decir, que hay un error acá que hay que arreglar. Por ejemplo, o sea, esto depende de lo que querramos hacer, pero supongamos que queremos hacer esta línea antes de la otra. Entonces, en este caso, si corremos el test de vuelta, vamos a ver qué pasa. Y si corremos Valgrind de vuelta, vamos a ver que ahora nos muestra 0 errores de 0 contextos. El tercer caso es parecido al anterior. En este caso hacemos también un crear, hacemos delete y lo que queremos hacer después es sobreescribir esa X. Vemos la función sobreescribir, lo que hace es recibe un puntero y también accede a través del operador de referencia a esa memoria y sobreescribe el valor poniéndole 20. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, parecido al anterior, en vez de una lectura inválida, en este caso como estamos escribiendo un valor, es una escritura inválida de memoria que ya liberamos al hacer este delete. Si corremos Valgrind con este test, nos va a mostrar que hay un error de un contexto y nos va a mostrar igual que antes en qué momento se quiere escribir esa escritura inválida, en qué momento se liberó esa memoria y en qué momento se pidió esa memoria. También, igual que el anterior, supongamos que lo queremos arreglar cambiando el orden de estas líneas. En ese caso le damos a correr el test de vuelta, vamos a ver qué pasa, todo bien, y le damos a correr Valgrind de vuelta y hay 0 errores. En este cuarto test lo que queremos hacer es, primero llamamos a la misma función crear para un puntero entero de x y después llamamos 2 veces a la función limpiar. Esta función lo que hace es básicamente un delete del puntero que se le pasa como parámetro. Es decir, estamos haciendo delete 2 veces de la misma memoria que pedimos en este new, en este crear este new. Como dice bien el nombre del test, lo que pasa acá es un doble free. Se libera 2 veces la misma memoria. Si corremos Valgrind nos va a mostrar que hay un error y nos dice en uso a la salida 0 bytes en 0 bloques porque no quedó memoria sin liberar y nos dice el uso del heap se pidió una cantidad y se liberó una cantidad, una más. Es decir que hay un error porque se hizo un free de más y nos muestra acá un... ¿Qué es lo que nos muestra? Como se hizo el doble free, el primer delete no hubo ningún problema, se hizo sin problemas porque está todo bien y el problema es el segundo. En el segundo lo que está pasando es que quiere hacer delete la memoria a través de este puntero que ya no nos pertenece. Estamos haciendo delete de algo que no es nuestro. O sea, acá en particular, digamos, en este caso en particular es un doble free, pero lo que nos muestra acá es un free inválido, porque lo que le estamos pasando en este momento es un puntero X que apunta a un lugar que ya no nos pertenece. Es decir, que lo que detecta es que ese lugar que le estamos pidiendo que haga delete ya no es válido, es un lugar que no nos pertenece. Nos muestra también en qué lugar se hizo este segundo delete, que es el que es incorrecto. Y nos muestra también en qué momento se pidió esa memoria. Si arreglamos el test, eliminando el delete que sobra, vemos que ahora el test 4 va a pasar sin problemas y el Valgrind test 4 también va a decir 0 errores. Bueno, los últimos dos casos de test son bastante parecidos. En este caso lo que hacemos es pedir
espacio en la memoria, en el heap, en la memoria dinámica para un entero, y después preguntamos si ese valor es mayor a 0, imprimimos que el valor es positivo y después le liberamos la memoria. ¿Qué problema hay acá? Bueno, que al estar pidiendo memoria en el heap, este valor no está inicializado. Justamente no le estamos diciendo qué valor tiene esa posición en la memoria. Así que la ejecución de este código está dependiendo de un valor que puede ser cualquier cosa, que nunca dijimos explícitamente qué tiene que ser. Entonces, si corremos Valgrind para el test 5, nos va a mostrar que hay un error y nos va a decir toda la parte del heap va a estar bien porque hicimos el new y el delete como corresponde, pero nos dice se usó un valor que no está inicializado y nos muestra también en qué lugar del código se usó este valor. Bueno, justamente algo que no deberíamos hacer, que también nos detecta Valgrind, es que algo de nuestro código dependa de un valor que no está inicializado. En este caso, por ejemplo, podríamos hacer que lo inicialice en un cierto valor. Si ahora corremos el test, pasa sin problemas, y si le damos a compilar a Valgrind, nos dice que no hay errores porque en este caso le estamos dando un valor y estamos inicializándolo al momento de pedir espacio en la memoria dinámica. El test 6 es parecido al anterior, pero en este caso ni siquiera no estamos pidiendo espacio en la memoria dinámica. Estamos declarando un puntero entero y ya sin decirle que hay en ese puntero, le estamos diciendo que acceda a ese puntero y que nos diga si es mayor a 0, nos imprima que es positivo. Entonces, si corremos Valgrind con este test, nos va a decir, igual que parecido al anterior, un valor no inicializado y que un salto condicional, en este caso el del if, depende si entrar o no al if de un valor que no está inicializado. Este caso, bueno, también es para mostrar que Valgrind detecta también errores en los que no interviene la memoria dinámica del heap. Acá no hay ningún new, ningún delete, y sin embargo hay un error de memoria que también está detectando Valgrind y nos está mostrando que tenemos un error, que hay memoria no inicializada, valores no inicializados del que depende un salto. Bueno, hasta acá la clase de Labo de hoy, y les recuerdo que todos los miércoles por Discord están las consultas de Labo en estos horarios, así que esperamos sus consultas. Nos vemos.